Estos son los costos ocasionados por la estructura técnica y administrativa de la empresa. Normalmente hay gastos fijos que cubrir, aún en el caso de no estar realizando ningún trabajo productivo. Todos ellos provienen de la oficina central. Y con ocasión de la obra se aumentan los gastos fijos y surgen los gastos del sitio de la obra. En otras palabras, siempre tenemos una estructura donde podemos con esa estructura para someter las ofertas, para tener una plantilla de trabajadores estándar que desarrollan ingeniería, por ejemplo, o son inspectores. Bueno, todos esos gastos son gastos fijos de oficina central, que es lo que se llaman así. Si sale el trabajo, esos gastos se van diluyendo de lo que se puede recuperar en el proyecto. Entonces, es vital poder contabilizar algo de esos gastos y poder recuperar lo que se invierte mes a mes, cuando en ocasión de un trabajo que se dé, pues bueno, se puede recuperar. Independientemente del proceso que utiliza cada empresa para determinar sus costos por concepto de gastos generales, el porcentaje a utilizar en los análisis de precios es igual al cociente, o sea, la división de los gastos generales de un año entre el monto de los costos directos de las obras realizadas en un año multiplicado por 100. Se dan cuenta que no es tan sencillo como decir 15% de administración y nada más. No. Hay que hacer un estudio, hay que generar una plantilla de cuáles son esos gastos generales de administración en un año y cuál es el monto total que podemos tener como costos directos de obras realizadas en un año. Ahorita vamos a ver una plantilla, esta sí se las envié por correo para que la pudiéramos ver con detalle. Poca gente les gusta analizar lo que significa y lo vital que es poder establecer unos gastos generales de administración. Porque se está como acostumbrado a decir estos valores que acabamos de hablar, pues. 20% de administración, 15% de utilidad. 25% de administración, 12% de utilidad. O sea, no es tan sencillo como eso. Se lleva un buen análisis poder hacerlo. Por esa razón hay departamentos de administración y de finanzas en estructuras, en empresas grandes. En empresas pequeñas también, por supuesto que hay un personal de administración que está pendiente de manejar todos estos recursos. Pero cuando estamos en presencia de proyectos de alta envergadura, como ingeniería, procura y construcción, o proyectos llave en mano inclusive, pues tenemos empresas grandes que son manejadas con estos criterios firmes de lo que es una administración y de lo que es finanzas. Bien, el porcentaje de gastos generales, calculado así, se aplica al total de costos directos por unidad de obra y de esta manera se obtienen los gastos generales por partida. Eso está perfecto porque estábamos diciendo hasta ahorita que es un elemento más dentro del análisis de precios unitarios. Vital, porque la administración se toma sobre la base de la suma de los tres costos directos que acabamos de terminar de ver ahorita. En la determinación de los gastos generales de una empresa deben tenerse en cuenta los siguientes conceptos. Y vamos a ver. Miren todo esto. Es una cantidad de cosas que podemos ver allí. Aquí tenemos una plantilla que está por encima, es una imagen, pero vamos a ver con detalle una hoja de cálculo para poder representar fielmente cada uno de estos renglones. Dígame. No se ve la presentación. ¿En serio? Ya voy. Yo veo en el celular, veo la pantalla, porque estoy hablando por el celular y estoy viendo la computadora,
Pero la vez pasada cuando tuvimos el problema, no veía nada en el celular, ahora sí lo estoy viendo. Una gente me dice que sí se ve bien. ¿Quién no lo está viendo para ver? Ok, ok. Sí se ve bien, dicen por aquí la mayoría. Voy a salirme, voy a hacer un escape, voy a salirme de aquí de la presentación para entrar a una de las hojas de cálculo. Aquí tenemos una hoja de cálculo. ¿Se ve? Ok, chévere. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver aquí qué dice esto. Ahí se ve clarito, grande. Esto, yo les traje varios modelos. De hecho, para que ustedes vean que al fin, no importa cómo se plantee el cálculo de los gastos generales, siempre hay unos ítems que son estándar, que son básicos que estén, ¿ok? Veamos este que lo abrí porque fue el primero que me salió, pero vamos a ver los tres. En este tenemos una descripción bien sencilla. Esta hoja tiene dos pestañas, una que dice gastos administrativos y la otra que dice fianzas y seguros. Ya vamos a ver cómo funciona esta. En esta hoja podemos ver que necesitamos como dato el tiempo de cálculo de duración de la obra, perdón, el tiempo de duración de la obra. El tiempo de duración de la obra viene dado por una cantidad de días, ¿verdad? Y los llevo a años o a meses, ¿ok? Entonces, esta es una obra que dura 18 meses, un año y medio. Tengo el monto total de la obra calculado anteriormente. Oye, ¿por qué me escribo así? ¿Por qué escribo anteriormente? Bueno, es una razón muy sencilla. El porcentaje de administración es un valor que se recalcula sobre sí mismo. Por esta razón, tenemos que hacer al menos 3 iteraciones para poder verificar que el número tiende a ese porcentaje que nos está dando. Entonces, cuando yo digo que me dio 18%, ¿verdad? El de calculado para la obra y 25,33% del total de administración, entonces tengo que verificarlo 3 veces para que el número tienda a eso. Yo puedo usar 25% solamente, redondearlo hacia abajo. Y lo tengo allí, presento esta hoja y no hay problema. Pero yo necesito verificar que eso sea así. ¿Por qué? Porque la corrida implica que cada análisis de precios unitario tiene el porcentaje de administración incluido. Entonces, cuando yo sumo completo y valido la información, tengo que verificar que ese porcentaje se está cumpliendo. Yo establezco uno por experiencia, por experticia, pero después de ese lo tengo que validar. Por eso hay que hacer el cálculo tomando como referencia unos números que si ustedes si ustedes ven acá en las celdas, están puestos el número sin una fórmula. Quiere decir que están en rango valor. ¿Por qué? Porque precisamente yo hago una primera corrida, establezco un porcentaje preliminar de administración y de utilidad, me da un resultado y yo ese resultado lo coloco aquí
en forma de rango valor, porque si lo coloco como fórmula, me voy a quedar iterando allí y no lo voy a poder terminar de calcular. Entonces, se requieren dos valores importantes. El costo directo de mano de obra y el monto total de la mano de obra. Entonces, aquí están los dos valores en rango valor. Una vez que tengo estos dos números me van a servir para poder hacer la división al final. Fíjense bien aquí, tengo como ítem, el primero son los datos, que donde está la duración de la obra y los montos preliminares. El segundo es el cálculo de labor administrativa en obra. Y aquí podemos ver una cantidad de personas que aparecen. ¿Qué son estos? Son gente que está dentro de mi administración, que me va a ayudar a poder generar, a poder hacer el proyecto. Aquí podemos ver al gerente general, al gerente de procura, si lo tengo, el comprador, al ingeniero residente, al supervisor general, asistente de relaciones laborales, el de relaciones laborales, por favor, por supuesto. El listero, no sé si ustedes han estado en obra formalmente, pero hay una persona que está en obra que forma parte de relación laboral, que pasa la lista, por eso se llama listero. Supervisor de calidad, supervisor de construcción, inspector de seguridad, paramédico, planificador, y aquí hay una cantidad que son, pues suponen que son las personas que van a acompañarme en la obra. Cuando estoy hablando de que tengo una obra que dura 18 meses, por supuesto que tengo que tener una plantilla de personas que me asegure poder manejar la cantidad de personas que va a estar en esa obra. Acá tengo un sueldo. Este sueldo siempre es mensual. Y el total en obra. ¿Quién es el total? Acá está la fórmula, ¿verdad? Es la cantidad por el sueldo, por el factor de beneficios sociales. Ah, miren, aquí está un factor de beneficios sociales, pero no se parece en nada al que habíamos acordado anteriormente. ¿Por qué? Porque este es el mío, este es el de mi estructura, de mi oficina. Y generalmente es un factor que no supera los 150%. Entonces, el factor de beneficios sociales dentro de mi estructura organizativa no debe ser tan alto. Consta de que de su sueldo más los beneficios que yo les estoy pagando como empresa privada. Por eso no es tan alto como el que pudimos ver, por ejemplo, con respecto a un obrero en una obra de petrolera, por ejemplo, o un obrero, un capataz dentro de una obra de construcción. Esta clasificación que está aquí tiene una nota, vamos a ver qué dice. Esta clasificación no es necesario mostrarla, se puede ocultar. O sea, yo simplemente llevo la cuenta de cuál es mi clasificación profesional para esta cantidad de personas que tengo acá en la columna D, para yo poder saber cómo les estoy pagando, cuál es ese sueldo, a quién establece ese sueldo, con quién se compara. Es común que en las empresas, en las contratistas grandes o en las consultoras de ingeniería, se establecen clasificaciones de personal que van desde P1 hasta P10, desde T1 hasta T4 o hasta T5, dependiendo de la clasificación. Los P estamos refiriéndonos a profesionales y los T a técnicos, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a definir, porque este gerente general tiene un nombre para mí en mi plantilla, ¿sí? El supervisor de relaciones laborales tiene un nombre,
No solo tiene el cargo, tiene un nombre, es una persona. Entonces, y es un P7. ¿no? Y así voy ajustando la clasificación. Esta clasificación también va de la mano eh, de, una, de una tabla que genera el Colegio de Ingenieros de Venezuela, por ejemplo, y que normalmente las empresas deben tener alguna referencia salarial asociada y que pueda compararse contra la formalidad del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Ok. Les aplico su porcentaje de beneficio y por la cantidad de personas y voy teniendo un total. Luego tengo labor y supervisión en obra. Labor y supervisión en obra. ¿Qué son? Cuando veo aquí son secretaria, chofer para transporte de personal, administrador de contrato, almacenista, obrero de servicios generales, vigilante. Y miren aquí, tengo un factor de beneficio que se le aplica a un grupo de personas y otro más alto que se le aplica a otro grupo de personas. Seguimos insistiendo en que hay diversos tipos de mano de obra, directas e indirectas, y aquí podemos ver que eso verídico es así. Tenemos unos que van para directos y otros que son indirectos, que son míos, son personal de confianza. Yo les pago con mi salario. Entonces, pues bueno, podemos tener esto así. Se hace un subtotal de labor administrativa en obra y luego se hace el total de labor administrativa en obra, sumando, acá está, si le hacemos F2, sumamos, vemos quiénes están ahí, ¿ok? En esa suma. Tenemos una cantidad de información aquí para ir viendo por mes cuánto se está pagando por labor administrativa en obra. Luego tenemos otro ítem que se llama gastos generales en obra. Aquí podemos ver entonces una descripción, una columna con la cantidad, el costo mensual y el total en obra. ¿Qué tenemos aquí dentro de los gastos generales de obra? El alquiler del tráiler de oficina, alquiler del tráiler de depósito. Si no son míos, los tengo que alquilar. No, míos como propietario, pues como contratista. Los tengo que alquilar y tengo que pagarlo. Alquiler de oficina para la obra. Con respecto al local o oficina de la obra, necesito pagar electricidad, agua de acueducto, filtros de agua, teléfono, alquiler de radio, uniformes, implementos de seguridad para mi personal indirecto, café, azúcar, leche, agua, hielo, en todo lo que se consume normalmente en una oficina. Luego tengo también los servicios públicos e insumos en la obra. ¿Cuáles son los servicios públicos? Bueno, ya los hemos tenido ahí. Ya los vimos aquí. Esto está sumando hacia arriba. Vamos a ver si es cierto. Sí, esto está sumando hacia arriba. Entonces, esta descripción que está acá pertenece al local o oficina de la obra. Esta de aquí pertenece a servicios públicos e insumos. ¿Okay? Está sumando hacia arriba. Y aquí tenemos equipos y artículos de oficina en obra. ¿A quiénes tenemos por aquí? Tenemos las computadoras, impresoras, fotocopiadoras en obra, valijas, en este caso, si ocurre que hay una valija. Servicios Panamericanos, esto está viejo, pero bueno, es importante que vean que se había que pagarlo cuando había que llevar el dinero de la nómina para pagar en la obra. Se tenía que alquilar, se tenía que contratar el servicio panamericano, pues la parte que hacía el traslado del dinero.
que se le pagaba a la gente. Muebles de oficina en obras, papelerías, artículos de oficina en obra. Y bueno, en cada uno de estos ítems se pueden contabilizar tantas cosas como la administración propicie que se pueda recuperar. Luego tengo equipos y vehículos en obra. Pues aquí también puede ser transporte de personal. Fíjense, ahorita hablábamos del transporte de los autobuses, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Son 16 autobuses para el primer y segundo turno, más 8 buses para la noche. Bueno, este es un caso típico, es una nota que quedó de un ejemplo que se hizo, de un cálculo que se hizo, donde estos se incluía dentro de la administración los buses para el personal directo. ¿No? Ahí se nota que era por ahí. Ahorita acabamos de ver un cálculo de factores sobre costo de labor y veíamos que los buses del personal directo estaban incluidos dentro del factor. Como les dije, en ese momento se tiene que hacer ese análisis para ver en dónde se deriva ese gasto para que no se duplique, no puede ir duplicado, o está allá o está aquí. Pero generalmente se hace un estudio. Aquí en este caso se dan cuenta, como ejemplo, que los autobuses del personal directo están incluidos en la administración. Quiere decir que en ese mismo ejemplo, si nosotros viéramos dónde está el factor de sobrecosto de ese proyecto, en ese factor de sobrecosto no estaban los autobuses. Miren aquí, dentro de lo que significa este renglón, cuánto pesa los autobuses. Vamos a sacarlo rápidamente. Esto entre el total, ¿verdad? Fijo. Y en porcentaje. 69% solamente los autobuses. Si yo saco lo demás, voy a obtener esto. Aquí suma 78, me está faltando alguien aquí. Entonces, ¿se dan cuenta de esto? 69% pesa el transporte. Es un número considerable, es un número que no se puede despreciar y que tenemos que poder entonces validar dónde lo descargamos de la mejor manera, ¿no? Ese número, porque indudablemente hay que pagarlo. Entonces, pues, hay que tener la consideración. Se pueden hacer las corridas, se pueden colocar en el factor de sobrecosto y ver qué tanto impacta sobre la labor o meterlos directamente en la administración. Realmente, que esté en un lado o en otro, es más que trabajo de estimación de costos. Es parte del know-how de la empresa. Poder decidir dónde va a estar ese gasto, dónde se va a diluir ese gasto. Este es un muy buen ejemplo para que ustedes vean esa distinción, esa diferencia entre colocarlo en factores sobre costo y colocarlo en administración. Tenemos el transporte de personal entonces, los autobuses. El transporte de personal, estamos hablando de las vans, el personal indirecto. Los autobuses, estamos hablando de personal directo. El camión 350, bueno, 2 camioncitos 350 que pueden ser para muchas cosas. Pueden ser para el almacén, pueden ser para servicios generales, para muchas cosas. Ambulancias, también. Se necesitan ambulancias, pues hay que colocarlas allí. Camionetas para personal supervisorio. Bueno, eso también es importante poderlo descargar en alguna manera. O lo coloco en el precio unitario y lo cobro como camioneta para personal supervisorio, ¿verdad? O lo meto en la administración. En muchos paquetes de licitación se especifica muchas de estas cosas, muchos de estos ítems. Se van diciendo, se van definiendo dónde colocarse para que sea algo estándar,
que todos los licitantes vayan bajo el mismo esquema. Y eso también pasa muchísimo. En una buena estructura contratante pasa mucho. Fíjense que acá tenemos también otros temas que son impuestos municipales, timbre fiscal, seguros y fianzas. Estos ítems son totalmente válidos, están presentes siempre porque depende de dónde se vaya a realizar el proyecto. Entonces hay que tener en consideración el impuesto municipal que hay que pagar como empresa por estar haciendo un trabajo en un área. Hay que pagar un timbre fiscal, o sea, esto es empresa. Vamos a ver un poco porque cuando nos damos cuenta aquí, seguros y fianzas vienen de la pestaña fianzas y seguros que estamos acá. Vamos a hacer un barrido por esta. Aquí está, cálculo de fianzas y seguros. Se necesita para esto el monto del contrato, ¿sí? El monto del contrato viene de gastos administrativos H11. Quiere decir que es uno de estos números, ¿verdad? Este número que está aquí, el rango valor. Luego, sobre este monto del contrato, se aplican las fianzas y las primas referidas a cada uno. La fianza de fiel cumplimiento, que significa que son 10% sobre el monto del contrato, con una prima de 0.4%. La buena calidad, la fianza de buena calidad o fianza de garantía de calidad, 10% sobre el monto del contrato con una prima de 0.4%. Aquí está. Le calculo el 10 y sobre el 10 le calculo la prima. El anticipo en aquellos contratos donde se prescribe, se indica que se va a pagar, pues el anticipo puede llegar a ser hasta 20% sobre el monto del contrato, con una prima de 0.4%. Acá está. Aquí hay unos números que están ocultos. Vamos a ver qué hay. Hay alguna información que son las horas hombre. Lo voy a eliminar porque no me hace falta. Vamos a ocultarlo. Ok. Eso es con respecto a las fianzas. Esos son números que tienen que estar dentro del cálculo. Y los seguros, también hay una cantidad de seguros. Generalmente, esto no es un cálculo que haga el estimador de costos. Cuando en una empresa pequeña, por supuesto que no hay un departamento de finanzas, sí, toca hacerlo, pues. Pero en una estructura amplia, compleja, con una cantidad de departamentos, generalmente se envía un preliminar del monto del contrato al departamento de finanzas. El departamento de finanzas hace el cálculo de seguros porque normalmente estos porcentajes pueden estar variando dependiendo del sitio donde se va a hacer el trabajo y dependiendo del tipo de proyecto que se vaya a desarrollar. Ahorita en la legislación venezolana hay una cantidad de seguros y de porcentajes que hay que pagar por una cantidad de ministerios que están vigentes todavía y bueno, hay que pagar una cantidad de cosas. Lo cierto es que dentro de los básicos está el seguro patronal, que se aplica solo a la nómina, es 1.4% de la nómina. El seguro del empleador, que es 1.2% sobre la nómina. La responsabilidad civil, que es 0.15 sobre el monto del contrato. Aquí parece como que fuera un monto fijo, pero quiere decir que lo calcularon y se colocó como monto fijo. Cuando nos devolvemos a la plantilla de gastos administrativos, podemos ver que en la parte de abajo vamos a tener el monto de los seguros proveniente de ese cálculo.
y la sumatoria de los completos. Entonces, tengo el total de gastos generales de la obra que está conformado por la suma de todos estos parciales que vengo trayendo. ¿Sí? Aquí hay una nota que dice, CDO significa costos directos de la obra. Porque aquí tenemos uno que dice, alícuota de la oficina principal, porcentaje de CDO. Entonces está puesto como 5%. Esta alícuota puede ser hasta 5%. Puede ser 2.8, 3, 3.5, 4%, 5% es el tope. Normalmente en el tiempo que yo trabajé, créame que muy pocas veces llegué a 5%. Casi siempre era un número por debajo. La alícuota de la oficina principal permite descargar en este número un valor sin tener mucho que explicar, pero que hay que contabilizarlo. ¿Qué quiere decir alícuota de la oficina principal? Bueno, puede ser que el edificio original donde trabaja, donde se desempeña la empresa, sea propio. Entonces, si es propio, es un edificio que paga servicios, que, ¿sabe? Tienen una estructura para pagar. Y si es alquilado, también hay una estructura de renta, de mantenimiento, que también hay que costear. Entonces, esa alícuota permite descargar por allí esos costos. También hay modelos donde se detallan al máximo toda esta cantidad de números que van dentro de esta alícuota. Ok, sumamos el total de gastos generales administrativos acá. Tenemos los costos directos de obra y tenemos el porcentaje de gastos administrativos calculados para la obra, que es la división, el cociente entre el total de gastos generales entre el total de costos directos de la obra. Fíjense que aquí hay unas observaciones. Para la época decía, no se considera ningún porcentaje por aplicación de artículos en la Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación y la Ley Orgánica contra Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Se considera que la póliza de todo riesgo de construcción estaría bajo la póliza corporativa de PDVSA. O sea, son notas que coloca el Departamento de Estimación de Costos para garantizar, pues para notificar que este tipo de cosas no se están considerando aquí. Luego tenemos este porcentaje calculado para la obra y tenemos el porcentaje de administración como tal que se va a colocar dentro de los análisis de precios unitarios. ¿Cuál es? Tenemos una gerencia de construcción y fíjense que el número también está puesto como rango valor. Tenemos unos costos directos asociados a esa gerencia de construcción y el porcentaje a sumar. ¿Cuál es? La división entre la gerencia de construcción y los costos directos. Y aquí sumo los 18 que me dieron aquí adelante con, ahora sí no veo la presentación. No sé. Ok, ya va. Déjenme ver qué pasó aquí. Este bicho como que se cansa. Cónchale, lamento mucho la interrupción. Está aquí, ¿verdad? Sí. ¿Me ven? No. Ay, qué broma. Voy a cerrar y volver a entrar. A ver, dejar de presentar y volver a entrar.
Me dice, estás mostrando tu pantalla. Ajá. Y cuando pongo la hoja de cálculo sí se ve, ahora sí. Ok, perfecto. Sigamos entonces. Antes que esto le dé la chiripiorca. Vamos a ver. Bueno, venimos hablando de que tenemos una gerencia de construcción, unos costos directos y un porcentaje a sumarle a estos 18 que nos dio por aquí arriba, para que finalmente podamos tener una administración de 25%. Les decía hace ratico que esto puede ser tan detallado como querramos, ya lo vamos a ver. Vamos a ver que puede ser tan detallado como querramos. Tenemos algo menos detallado, pero que implica lo mismo. Esto es una plantilla. También pueden rellenarla y poder descargar allí lo que ustedes consideren que deben incluirse como gasto de administración. Sigue teniendo una estructura de costo directo donde hay materiales consumibles, materiales de instalación, equipos de construcción, labor directa, y podemos tener en los gastos administrativos, ¿verdad? Otra vez personal indirecto, oficina principal, ¿eh? Vamos a ponerlo un poquito más alto para que lo podamos leer. Fíjense bien. En esta parte que son costos directos, materiales, equipos de construcción y labor directa, viene del cálculo que yo hice de los análisis de precios unitarios. ¿Ok? Cuando estoy utilizando, tanto si lo haga en Excel como si lo haga en un sistema, voy a poder tener un resumen de donde puedo sacar esta información y colocarla aquí en rango valor. Casi siempre, ¿ve? Aquí dice, montos que se colocan en rango valor. ¿Por qué es eso? Por lo que habíamos hablado, que la administración se recalcula sobre sí misma. Y cuando estoy hablando de los gastos administrativos, se dan cuenta que aquí puedo abrir tanto como yo quisiera y puedo meter tanto personal como quisiera o como tenga. Entonces, tengo personal indirecto y aquí voy a poder conseguir gerentes, superintendentes, supervisores, planificador, coordinador de inspecciones, o de coordinadores inspectores, perdón, control de obra, administrador, calidad, recursos humanos, mantenimiento de equipos, almacenista o servicios generales, paramédico, alojamiento y comida. O sea, yo puedo tener una estructura bien definida de lo que son mis personal indirectos para colocarlo de esta manera. Tengo el factor de prestaciones con la ley de trabajo de mi personal indirecto. Tengo la oficina principal y aquí están otras consideraciones para los gastos de oficina principal. Miren aquí. Tenemos esto por porcentaje. En el anterior no lo teníamos por porcentaje, lo teníamos calculado sobre la base anual. Aquí tenemos entonces oficina principal, 0,25%, nómina ejecutiva de la oficina principal, 0,19%, elaboración de nómina, 0,31%, nómina ejecutiva, almacén y talleres en Barcelona, teléfonos celulares y otros, equipos, copiadoras y computadoras, promoción y ventas, mantenimiento y servicios, manejo bancario, asesoría legal y laboral. O sea, aquí hay toda la estructura que me permite a mí trabajar, funcionar como empresa, yo la puedo meter aquí y recuperar algo de eso dentro de los costos de ese proyecto que estoy ejecutando. Aquí tenemos también las fianzas y pólizas. Acá tenemos entonces la fianza de fiel cumplimiento. 15% del monto del contrato por 1,5%. O sea, este 1,5% viene siendo la prima en este ejemplo. El laboral, las fianzas y pólizas laborales, 10% del monto de la labor por 1,5%, que es la prima que tengo que pagar. RCG y vehículos, responsabilidad civil, ¿verdad? Seguro patronal. Y aquí tenemos otras cosas que también son importantes, los financiamientos, en caso que se dé.
Tenemos financiamiento de materiales, financiamiento de equipos, financiamiento de labor directa, financiamiento de labor indirecta. Tengo una tasa que tengo que pagar por ese financiamiento y un total. El impuesto municipal depende de la zona donde vaya a generarse el proyecto. Estas son tablas que existen a nivel de gobernaciones, alcaldías, dependiendo de la zona del país donde se vaya a hacer el trabajo, pues se busca en esa tabla cuál es el impuesto municipal que le ampara a ese lugar donde se va a ejecutar el proyecto y ese es el número que tenemos que tomar en cuenta. Transporte de personal indirecto y vehículo. Se coloca también por aquí. Otros, ¿quiénes están en este otros? Vigilancia, servicios generales, ambulancias. Utilidad e imprevistos del proyecto. Bueno, este es el tema que nos falta, que son estos 15% que están colocados aquí. ¿Ok? Y el total de la oferta, por supuesto, va acá abajo. ¿Por qué? Porque esto es un resumen que se tiene que presentar. Esto es parte de los entregables que solicita el cliente cuando una contratista está ofertando. Acá tenemos el monto total de la oferta y fíjense que aquí hay un cuadrito en amarillo que dice monto preliminar del contrato en rango valor. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer 2 o 3 cálculos, 2 o 3 iteraciones y ver que el número del porcentaje de administración tiende a ese porcentaje y se mantiene. Ok, vamos a ver otra plantilla. Esta plantilla también se las envié hoy por correo. Tenemos una constructora ejemplo. Constructora 2023, un ejemplo. Cálculo de costos indirectos de administración central. Y aquí nos vamos a poder dar cuenta de algo. Aquí tenemos que esto se hace preferiblemente en un año, sobre la base de un año. Habíamos hablado cuando empezamos a hablar de la administración, que hay que tomar en consideración todas las ventas que se tienen en un año, para poder desde allí poder descargar ese número, cobrarlo eficientemente a través de la cantidad de ventas o la cantidad de proyectos que yo haga durante un año. Eso sería lo más lógico y prudente. El volumen de ventas esperado en un año o monto del contrato. Si el caso es que estamos hablando de uno solo. Con los costos directos de campo. Tengo un número aquí. Y luego, sobre ese número voy a empezar entonces a diversificar todos estos gastos técnicos y administrativos. El gerente, la secretaria, el recepcionista, asesor legal, asesoría externa, gerente de planificación, secretaria de planificación, gerente de producción, secretaria de producción, jefe de departamento de proyectos, jefe de departamento de compra, almacenista, velador, jefe del departamento de programas, contador, secretaria bilingüe, limpieza, mensajero. Toda la gente, la plantilla, la nómina que tengo yo funcionando allí. Esta gente cobra todos los meses, haya o no haya trabajo. Por eso es que hay que procurarse el trabajo, pero generalmente hay un capital que se paga para poder mantener esa plantilla. Fíjense que aquí tenemos uno bien importante que es alquiler y depreciación. Estamos hablando de la oficina central. La pestaña dice costos de oficina central. Entonces, si yo tengo el edificio o tengo el almacén, ¿qué hago? Si es mío, lo deprecio. Si no es mío, pago alquiler. Y tal cual, eso es lo que vemos acá en esta estructura. ¿Ven? Podemos ver un cálculo de alquiler y depreciación. Aquí está la renta de almacén y de oficina, los servicios, luz de la oficina y almacén, teléfono de la oficina y almacén, mensajería, correos y otros. Mantenimiento
Equipo de almacén, equipo de oficina, equipos de transporte y vehículos de oficina, depreciaciones, equipos de almacén, equipo de oficina, y aquí voy teniendo todo. Amortizaciones, gastos de organización, gastos de instalación. Ahí voy teniendo contabilizados todos mis gastos. Obligaciones y seguros. Aquí tengo membresías. Si yo pago colegio de ingenieros, revistas especializadas, periódicos y semanarios, todo lo que esté pagando lo voy a meter allí. Seguros, vehículos, transportes de oficinas, robos de oficinas, incendios de oficinas. Ay, Dios mío, todo esto es puro seguro. Materiales de consumo. Aquí tengo otro ítem que puedo meter. Consumibles y lubricantes, impresoras, papelerías de oficina, copias de planos, copias de servicios externos, artículos de limpieza, comidas en la oficina, pasajes o peajes y otros. Inclusive puedo tener este renglón bien importante que son la capacitación y promoción. Bueno, en la capacitación puedo tener cursos y seminarios para los obreros, cursos y seminarios para los empleados, cursos y seminarios para los ejecutivos. Y tengo que asignarle un valor y una frecuencia a cada uno de estos cursos. ¿Cuántos son? En la promoción, bueno, si tenemos actividades deportivas, celebraciones de oficina, regalos para los clientes, atención a los clientes, concursos, proyectos no realizados también los tengo que colocar. ¿Por qué? Porque oferté, tuve un esfuerzo, pero no me gané el proyecto. Entonces, ese dinero ¿para dónde va? Lo tengo que recuperar de alguna manera. Hasta que tenga un total de gastos de oficina, que son una cantidad de sumas de estos ítems que están más arriba. ¿Se dan cuenta? Pues bueno, esta es una estructura que se las envié para que les quede como ejemplo. Esto es los costos indirectos de obra. Es lo mismo. Prácticamente se hace lo mismo que con la oficina central, pero en obra. Aquí están unos ejemplos. ¿Ok? Concepto PDVSA. Bueno, PDVSA para el cálculo de los costos indirectos establece que yo pueda tener una estructura similar a esta. Que tenga esto. El personal administrativo, los gastos generales, bien sea por meses o bien sea por sumas globales, y el porcentaje de administración. Miren lo que dice PDVSA que pudiera ser el porcentaje de administración, 12,83%. Aquí, por supuesto, que faltan, no solo que faltan, sino que a lo mejor no tienen el valor que nosotros como contratista le asignamos realmente a estos cálculos. Pero aquí, esto es una buena plantilla para iniciar. ¿Ok? Bien, vamos a seguir con la presentación para ver por dónde quedamos. Ya habíamos hablado entonces de la administración, se dieron cuenta de lo importante que es calcular la administración. No es un valor que sea así fácilmente aceptable que ustedes le digan, ponle 25% de administración. No, lo tienes que sustentar. En algún momento tienes que hacer el cálculo para verificar que ese 25% es justo. Luego tenemos el último costo indirecto, que es la utilidad. Es la cantidad sobre los costos directos más gastos generales que el contratista se reserva como pago de su servicio. La fijación de la utilidad no está sujeta a normas. Esta depende de la oferta y de la demanda. El contratista debe estudiar el mercado para determinar los márgenes de ganancia que el mercado acepta. El porcentaje de utilidad se fija de mutuo acuerdo o lo impone el organismo contratante. El valor más corriente es 10%, pero se ha ido moviendo en la medida que el tiempo ha pasado y en vez de 10% pueden ser 12%, pueden ser 15%, hasta 18% de utilidad he podido ver así.
como que sencillo, pues. La utilidad está también muy relacionada a la cantidad de tiempo de duración del proyecto. La administración y la utilidad, los dos conceptos. Si yo tengo un proyecto que me dura 2 meses y tengo una infraestructura de personal como la que vimos ahorita en el ejemplo, no es lo mismo a que tenga un proyecto de 18 meses con esa misma infraestructura. Voy a tener más tiempo para disipar esos costos. Bien, ¿qué diferencia hay entre esa utilidad y esto que viene ahorita? Margen, utilidad, ganancia, profit, que nosotros lo llamamos como markup o margen, pues. Veamos quiénes son los componentes de esta utilidad. El margen de riesgo o contingencia son imprevistos e imponderables. En las operaciones de toda empresa existen riesgos y contingencias que deben ser evaluadas y tomadas en cuenta al momento de determinar el valor que debe añadirse a los costos, ya que de lo contrario no dejaría la utilidad esperada. El valor de este concepto varía y está en función de la complejidad de la obra o del servicio, la definición clara de lo que el cliente espera de la obra, la duración y el conocimiento que tiene el contratista o el consultor del cliente, entre otros aspectos. Otro componente de la utilidad son los costos de oportunidad. Es el costo del dinero propio o peculio del consultor. Representa el rendimiento mínimo que ha de obtener la empresa para decidirse a asignar sus recursos en la producción de los bienes o servicios que la industria está contratando. Cuando el empresario invierte su dinero en determinada obra o servicio para la industria, está dejando de invertir ese dinero en otras alternativas comparables, lo que representa un costo. Ay, otra vez. Ya voy. No sé qué le está pasando a la máquina. Ah, se perdió la conexión de red. Ya voy. ¿Me escuchan por aquí, verdad? Ok, ya va. Que se perdió la conexión de red acá en el apartamento y por eso la computadora se salió. Menos mal que ya estamos terminando. Dios mío. Voy a cerrar y volver a entrar a ver. Un segundo, por favor. Ok, volví. ¿Me están viendo? Sí, sí, vemos la presentación. ¿Listo?
Ok, yo creo que ahora sí me están viendo. Perfecto. Bueno, seguimos. Estamos hablando de los componentes de la utilidad y quedamos en los costos de oportunidad. Ajá. Cuando estamos leyendo todo este texto, debemos pensar en esto. Si yo tengo como contratista un dinero que voy a aportar, voy a colocar, voy a arriesgar para hacer un proyecto y dejo de invertir, por ejemplo, en la bolsa de valores y comprar una cantidad de acciones que me van a tener un rendimiento con menor riesgo, en menor tiempo, que un proyecto que voy a construir. Yo como contratista tengo que medir eso. Entonces, decidir si me arriesgo mi dinero a ejecutar el proyecto o lo meto en una bolsa de valores y subo mi patrimonio en una manera distinta, pues. Una cartera de activos diferente. A eso se refiere el costo de oportunidad. Entonces, debe ser parte de las consideraciones como contratista, como dueño de la contratista, para yo poder arriesgar mi dinero en una obra. Y el costo financiero es similar, es el costo de dinero de terceros provenientes de entes financieros. Es el rendimiento o interés que habrá de obtener el empresario para cancelar el crédito que está pidiendo para poder meterse a trabajar. Representa la tasa de descuento determinada por el mercado de inversiones o el mercado financiero, es decir, la tasa que se cobra en el mercado. ¿Qué quiere decir con esto? Todos estos componentes de la utilidad deben revisarse en la oportunidad de un contratista entrar en una obra, sea cual sea una casa, sea un edificio, lo que sea. Tiene que haber esta diferenciación entre lo que significa arriesgarme dinero para una o para otra cosa. ¿Ok? Fórmulas de ajuste. Ok. Las fórmulas de ajuste nosotros tenemos como ejecutantes, pues como contratistas, tenemos mucho tiempo que no las vemos porque el Banco Central, que era el encargado, el ente encargado de generar los indicadores y todo el soporte que permitía establecer una fórmula monómica o polinómica que ayudara a ajustar los precios de una obra durante un tiempo determinado, se han ido cambiando las vertientes, las formas de aplicarlo. Pero es justo y necesario que ustedes entiendan que existen las fórmulas de ajuste y cómo se aplican. Vamos a ver esto a continuación. En periodos de inflación crítica, con fluctuaciones en la tasa de inflación, los contratistas se ven en la necesidad de evaluar con alto grado de incertidumbre el impacto de la inflación sobre los precios futuros del contrato durante su ejecución. Cuando las tasas de inflación son inestables, los contratistas pudieran rehusar la oferta bajo precio total fijo e insistirán en tener algún elemento de protección en contra de la inflación. Cuando las tasas de inflación son bajas y estables, el nivel de incertidumbre del contratista para predecir el efecto de la futura inflación sobre los precios actuales es bajo y por lo tanto están dispuestos a ejecutar el contrato bajo la modalidad de precio total fijo. ¿Cuál es el mecanismo de ajuste que se aplica en este caso? La oferta de precio total fijo basada en expectativas de altas tasas de inflación con cláusulas contractuales que permitan una revisión. El precio base total fijo manteniendo un esquema contra reembolso al haber cualquier cambio de precio. Esto se utiliza mucho más dependiendo del tipo de contrato para contratos de procura generalmente. Y por último tenemos las fórmulas de ajuste. ¿Okay? Entonces no descartemos el primero, que es la oferta de precio total fijo basada en una expectativa de alta tasa de inflación con una cláusula que permita una revisión.
Eso es lo que pasó en estos años duros que vivimos, que fueron del 2017, 2018, 2019. Lo que hacíamos era ajustar el contrato mediante un diferencial cambiario. Las fórmulas de ajuste, ¿qué son? Son fórmulas genéricas o específicas con coeficientes de pesos definidos utilizadas para calcular los ajustes de costos en las partidas de un contrato, en periodos donde existen grandes fluctuaciones en las tasas de inflación del país. ¿Quiénes son los componentes? La fecha de evaluación, los pesos de los diferentes elementos de costos, o sea, los materiales, equipos, labor, administración, del estimado de costo que estén sujetos al ajuste. La fórmula está formada por un precio base. Acá podemos ver el resumen de la fórmula. Esta es una fórmula pequeña, estándar, pero que puede ir creciendo en función de la cantidad de elementos que se le agreguen a esta fórmula. Como les dije ahorita, hay fórmulas monómicas, quiere decir que tienen un solo elemento, o polinómicas, que tienen varios elementos. ¿Okay? Un polinomio como el que conocemos matemáticamente hablando. La fórmula está formada por un precio base a tiempo cero, que generalmente es el tiempo de inicio del contrato, un índice o elemento que mide la inflación en el tiempo, un índice o elemento base de tiempo, es donde defino por cuánto tiempo se lo voy a aplicar para poder recuperar. Un peso ponderado en costo que acompaña el índice del elemento de inflación, un elemento no escalable, este elemento no escalable, un elemento que indique avance o cantidad a ser escalada y un nuevo precio para el tiempo M. Este es el nuevo precio. En una estructura simple de un solo elemento, tenemos una fórmula como esta. Un solo elemento de costo. Entonces tenemos el precio nuevo va a ser igual al precio base multiplicado por un cociente entre el índice de inflación nuevo contra el índice de inflación base. Cuando les decía ahorita que el Banco Central de Venezuela era el que tenía toda la indicación para poder generar las fórmulas polinómicas, era porque se presentaban unos indicadores de inflación en la página del Banco Central de Venezuela, y contra eso era que se utilizaban las fórmulas, ¿ok? El Banco Central era el regente de esa información. Entonces, había que estar apegado a esa decisión del Banco Central, pues a lo que ellos publicaban. Para un monto que presenta varios elementos de costo, pero para el cual existe un índice que los agrupa a todos, también se hace. El precio nuevo es el precio base, o sea, el precio donde arrancó el contrato, por un cociente entre el costo total entre el costo base. Aquí vamos viendo por elementos que ya empezamos a ver: concreto, acero, madera, entonces aquí no es concreto, esto debía haber dicho PN madera, porque el P0 madera es el que está acá. Entonces esto es un esquema, por ejemplo, para hacer una fundación: concreto, acero, madera para entrar y poder hacer la fundación. Todos estos los genera el Banco Central de Venezuela, por región y por nación. En una estructura compleja, entonces íbamos teniendo otra cantidad de elementos, ¿verdad? El precio nuevo era igual al precio base por un indicador de concreto en un tiempo n entre un indicador de concreto en un tiempo 0 y así sucesivamente, más un elemento no escalable que siempre está. Representa el valor total de varios elementos de costos. Esto que está acá.
cuando no se tiene un índice que agrupe en la proporción adecuada a todos los elementos. Bueno, esto estaba bastante cuando se aplicaba. Estamos hablando de antes del 2015, que el Banco Central se tomaba toda la delicadeza de hacer todas sus previsiones, hacer todas sus contabilidades, hacer todas sus investigaciones para poder traernos a nosotros venezolanos desde el 2015 en adelante dejó de hacerse estos estudios por todas las políticas que se tomaron a nivel gubernamental. ¿Cuáles son los criterios a considerar cuando se hace una fórmula de ajuste? Hay que establecer la fecha base de los precios, hay que establecer el monto del contrato escalar y los pesos de cada uno de los elementos de la estructura de costo del contrato. Dado todos los datos de sufijo 0 deben ser revisados y anexados al contrato, que son los inicios, es el contrato de origen. Establecer las tablas que se extraerán, donde se extraerán los índices del Banco Central. Para labor, determinar claramente el contrato colectivo, la cuadrilla tipo, ponderada y los beneficios que aplican. Entonces, se dan cuenta ustedes que las fórmulas de ajuste eran un criterio bastante sano, sobre todo en PDVSA se aplicaban cuando los contratos llegaban a 1 año y un poquito más, o sea, cuando superaban el año. Entonces, cuando superaban el año, todos los administradores de contrato estaban pendientes de poder aplicar la fórmula polinómica que se había aprobado ya cuando se abrían la oferta, ¿eh? Entonces, no era una cosa que iba a ocurrir post-mortem, no. Eso era todo en el momento del otorgamiento del contrato. Bueno, chicos, como ven ahorita, estamos acabando de terminar el curso. Terminamos faltando 1 minuto para las 10 de la noche. Miren, yo espero que el curso les haya rendido en algo. Yo estoy a la orden por mi correo electrónico. Tienen mi celular, por favor guárdenlo, cualquier consulta. Estoy a la orden, créanme que con gusto pues los apoyaré, los ayudaré si tienen alguna duda en la que podamos solventar, ¿ok? David es el que está en potestad de decir cuánto tiempo va a durar el grupo que está abierto en WhatsApp a propósito de este taller, pero bueno, vamos a estar allí, vamos a estar en línea, ¿ok? A la persona que me escribió aparte en el correo, respecto a los correos, con gusto le estaré enviando la información, no se preocupe. Todos los correos enviados se los voy a reenviar. Bueno, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por escuchar. Espero que el material les sea de bien y lo puedan utilizar sanamente. Chao, buenas noches.